fundamentales muy especiales, una constitución que tiene mecanismos para el ejercicio de esos poderes, es una constitución democrática, pero no se ha ejercido plenamente y no se ha podido ejecutar plenamente, primero por las contradicciones políticas agudas, siempre han sido agudas las contradicciones políticas en Colombia, y en segundo término por la violencia. La violencia no ha cesado. La violencia destruye todo lo que se hace con el intelecto. La violencia acaba con los criterios democráticos. Entonces, aquí tenemos la primera parte de lo que queríamos decir, que es, hemos tenido una democracia precaria siempre, principalmente por la presencia de la guerra, de la violencia. Cada sector quería imponer su propio criterio, hasta la tan elogiada en 1863, que fue auspiciada por el general Mosquera, época en la que los radicales de la época quisieron imponer sus criterios sobre los sectores conservadores. Las constituciones en el mundo moderno se expiden generalmente después de una guerra. La hacen los vencedores para gobernar a los vencidos. Y fíjense ustedes, la Constitución de 1991 del siglo pasado fue un ejemplo de convivencia. Fue el fruto de unos acuerdos en una época supremamente compleja, tan violenta, que en la campaña electoral que había de elegir presidente de la República, mataron 4 candidatos presidenciales. 4, eso no ha ocurrido en ninguna parte. ¿Cómo será la violencia en nuestro país? Queremos a Colombia, amamos a, a nuestra gente, tenemos buenas intenciones, buenos deseos, pero vivimos peleando, vivimos matándonos. Y esa es una circunstancia calamitosa y tremenda que vivimos en este momento. Tenemos, repito, una constitución de gran valor, una constitución de enormes dimensiones, una constitución que copian en todas las dimensiones los africanos, muchos países de América Latina, etcétera. La constitución de Colombia, la más democrática, la de más libertades, la más garantista. Pero nosotros no vivimos en una auténtica democracia. Esa es una premisa fundamental de nuestra charla. ¿Por qué? Porque donde hay violencia, pues hay dificultades para todos. Donde hay violencia se acaba con un disparo la vida del contradictor. Donde hay violencia se impone la corrupción. Nosotros vivimos una etapa desgraciada de corrupción que afecta el ejercicio de la democracia. Esa corrupción se sale de lo propiamente penal para llegar también a lo político, porque es la corrupción de las costumbres políticas, porque es la corrupción de las instituciones, porque es el enriquecimiento de los políticos corruptos, porque la pulcritud se está acabando en el ejercicio de lo público en Colombia. Pero desafortunadamente tenemos más fragilidades. En Colombia tenemos una enorme desigualdad social y económica y muchísima pobreza.
Y eso también frustra todas las posibilidades de la democracia, porque no hay igualdad económica. No quiere decir que todos tengamos el mismo carro, o que todos tengamos que tener una casa de iguales dimensiones, o una finca, o un empleo de igual valor. La igualdad se refiere a la igualdad de oportunidades. ¿Para qué? Para poder tener casa, para poder tener seguridad social. Y hemos visto, desgraciadamente lo hemos ratificado en este momento tan difícil que sufrimos los colombianos de la pandemia. ¿Ratificado qué? Ratificado nuestra fragilidad, ratificado la miseria. Nunca supimos que teníamos tanta pobreza como ahora. Nunca supimos que había tantos excluidos en Colombia como ahora. Esa es una fragilidad enorme. Porque donde hay violencia, donde hay corrupción, donde la rama ejecutiva no puede funcionar adecuadamente, donde se compran las elecciones, no funciona bien tampoco el aparato judicial. Y es lo que pasa en Colombia. En Colombia, en los últimos tiempos hemos tenido unos momentos supremamente desagradables. Saber que en la cabeza de la cúpula judicial se ejecutan actos de corrupción, cuando el sostenimiento de la democracia es la justicia, se compran las sentencias o se logran decisiones judiciales por medio de la coacción, o se demoran los procesos para que no se tramiten rápidamente y entonces dar al traste con el criterio de que la justicia no solamente debe ser justa, sino también oportuna. Tenemos entonces, queridos amigos, unas grandes dificultades. Repito, Colombia es nuestra patria querida, pero no hemos logrado estabilizar un sistema político. ¿Por qué? Por vivir peleando. ¿Por qué? Porque se nos metió la corrupción de la política. Porque de los gobiernos se negocian las contrataciones. Porque en general nos afectan muchísimas debilidades que a la democracia, ese sistema que deseamos, el sistema del cual dijo el señor Churchill que era el mejor de todos, con excepción de todos los demás. Este sistema no ha tenido un cabal desempeño en Colombia y esa es una materia que tenemos pendientes. La democracia parte también de la educación. La educación tiene enormes fragilidades. De manera pues que es lamentable decirlo, a mí me choca decirlo, a mí me causa dolor decir todas estas cosas, máxime cuando he sido una de las personas que ha ejercido la política durante largos años. La política es el arte de gobernar y es de parte de la política y de los políticos en donde debe primar la ética, el buen comportamiento, el respeto de los demás, crear las condiciones necesarias para la libertad, etcétera, para construir esos pilares esenciales de lo que queremos que sea, porque hasta el momento no ha sido esencialmente
la democracia. Ese es el panorama actual. Al lado de que en una campaña mataron 4 candidatos presidenciales, y es un ejemplo, mataron muchísima más gente y siguen matando. Tenemos otros casos que nos identifican ante el mundo con un criterio terrible, por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora, el asesinato de los líderes sociales y de los líderes políticos. La democracia propugna por el disentimiento. La democracia es el desideratum de aquella famosa frase de Voltaire: no estoy de acuerdo con sus apreciaciones, pero podéis tener la seguridad de que doy mi vida para que esas apreciaciones sean conocidas por todas y puedan ser debatidas. Eso ocurre en Colombia. Vivimos acostumbrados a una democracia mediocre y es parte de nuestros problemas sociales y de la dificultad de la justicia. ¿Qué pasa ahora? Que en medio de este panorama tan desolador se nos vino de pronto una desgracia que nunca pensamos. Siempre se pensó que podía haber una guerra atómica. Siempre se pensó que podríamos tener guerras regionales. Siempre se pensó que las dificultades como el hambre, como la falta de educación, de salud, podía dar lugar, perdón, a unos estallidos violentos que destruyeran los sistemas de gobierno. Pues el monstruo llegó vestido de virus. El coronavirus creó en el mundo, no en Colombia, una situación que aún nos tiene perplejos. Una de las discusiones decía, no, es que los rusos le van a ganar a los gringos, no, es que los ingleses se están preparando, no, es que en América Latina nunca podrán entrar porque entonces todos los gobiernos en ejercicio del TIAR nos vamos a poner de acuerdo para defenderlos conjuntamente y así seremos fuertes. Nadie pensó que un bichito que se llama virus sería el que habría de un momento a otro, el que tendría el propósito de dominar al mundo, dominarlo en términos imaginativos, claro. Porque no es que esté gobernando el virus, no, está destruyendo, está acabando nuestras costumbres, está acabando nuestras economías, está destruyendo la libertad. Las mujeres y los hombres del mundo están todos recluidos en sus casas, no pueden salir. Increíble. 7.000 millones de personas, sí, 7.000 millones de personas. Y eso ha sido un verdadero problema, una catástrofe. En este momento, bueno, se hacen grandes experiencias en el mundo de la medicina y en la capacidad de los científicos para encontrar una vacuna, para encontrar una cura, para restablecer la situación. Y esa es una opción, restablecer la situación. Hay otras opciones. Yo no quiero ni pensar en ellas, que lleguen otros microbios, que se destruya la humanidad.
Esa es una visión pesimista, desde luego, que yo quiero descartarla de mis apreciaciones. Yo lo que pienso como colombiano es que vamos a encontrar la vacuna. Yo lo que pienso es que va a desaparecer el coronavirus y que a partir de ahí tendremos la oportunidad de repensar el mundo. Lo que pienso en mi condición de persona que no tiene ninguna participación en los gobiernos, en la política, en la medicina, mucho menos, es que debieran, si se llega a alcanzar ese objetivo de que se va el virus, debiera crearse un gran acuerdo mundial. Hubo una época después de la Segunda Guerra Mundial que la Sociedad de las Naciones se constituyó en la Organización de las Naciones Unidas y ha servido para mucho, pero no es suficiente. Tenemos que ver la forma. Digo, tenemos como una manera de explicar lo que debiera ser el deseo enorme de las personas de lograr que las comunidades, que las naciones, por encima de los intereses políticos, difícil, por encima de los intereses económicos, dificilísimo, por encima de los intereses territoriales, también supremamente trabajoso, se logren unos acuerdos a partir de los cuales, desde luego, respetando los intereses territoriales, los intereses de las naciones, haya unas definiciones que nos permitan a todos trabajar por la defensa de nuestra humanidad. Eso pienso para el mundo. ¿Y en Colombia qué vamos a hacer? Creo que lo primero que tenemos que hacer es mirar el grado de decrepitud económica y social que tenemos en Colombia. En lo social no podemos seguir insistiendo como veníamos trabajando, desconociendo las realidades de lo que son nuestras desgracias. La pobreza, la principal de ellas. No hay nada más antidemocrático que la pobreza. La pobreza es una consecuencia de la desigualdad. El pobre no tiene oportunidades. Al pobre no le llega la educación, no le llega la comida, no le llega la salud. El pobre está viviendo arrimado, digámoslo, excúsenme la palabra, a un sector de la sociedad que sí tenemos la oportunidad de vivir mejor. Yo diría que somos los acomodados. Hombre, tengo mi sueldo, tengo mi entrada, puedo mandar a los muchachos a la universidad cuando hay dificultades de salud, acudo a una EPS, etcétera, pero eso no puede pasar más. Tenemos que mirar al fondo de las cosas. Tenemos que cerciorarnos de nuestra desigualdad, de nuestra pobreza, de que por lo menos la mitad de la población colombiana vive y sufre en el ostracismo social y económico. Y a partir de ahí, lograr establecer un contrato social.
por fin lograr confeccionar una constitución justa, una constitución que acoja la verdad como principio esencial, una constitución que nos sirva para todos. Ojalá que eso se puede hacer, por lo menos es mi deseo, y desde luego en lo poco que me queda de vida y con lo poco que tengo, yo como todos los ciudadanos estoy dispuesto a participar en un proceso de esa naturaleza. Ojalá que eso se convierta en un propósito esencial de la vida colombiana. Muchísimas gracias. Hasta ahí mis apreciaciones conforme lo habíamos convenido y desde luego para mí será inmensamente grato recibir sus inquietudes, sus regaños, sus observaciones. Será muy placentero. Muchísimas gracias. Listo, doctor. Muchas gracias. En este momento tenemos 116 estudiantes de la especialización en este momento conectados, todos en el chat dejándole mensajes de agradecimiento y admiración. También tenemos 30 personas en el live como espectadores. En este momento vamos entonces a darle el paso a Argemiro Arauja Murillo, estudiante de especialización. En este momento te estamos ascendiendo a panelista para que puedas encender tu micrófono y cámara si deseas. Agradecemos que las preguntas o observaciones sean cortas para que todos de una u otra manera puedan participar. Doctor Serpa, muy buenos días. Mi nombre es Argemiro Araujo Murillo, nacido en Barranca Bermeja. Imposible decirle que, obviamente, para nosotros como estudiantes de este posgrado, de verdad que nos sentimos honrosos de tenerlo presente. Y usted hizo una breve historia de nuestro país, que usted hizo parte de la constituyente, supuestamente de la constitución que es garante, donde vemos que las desigualdades sirven. Es una constitución que todavía pues se está trabajando sobre ella. Yo quisiera hacerle una pregunta muy pequeñita sobre su experiencia de cómo se implementaría las ideas democráticas en los grupos políticos llamados, discúlpenme la palabra, de izquierda, que en su momento a veces son sectarios y ocurren situaciones como el sectarismo, valga la redundancia, que no respetan la ética política de la oposición. O sea, ¿cómo se haría para mejorar eso? Esa es mi pregunta puntual, le agradezco. Bueno, muchas gracias, me complace una pregunta de un paisano. Doctor Serpa, le sugeriría, doctor Serpa, perdóneme la introducción, escuchamos si quiere 5 preguntas seguidas y contesta para poderlas escuchar, y usted después, si quiere, hace una contestación particular o global conforme lo considere. ¿Le parece, doctor Serpa? Claro, Fernando, muchas gracias. Me parece. Bueno, doctor, contando con su aprobación, entonces en este momento vamos... ¿Sí? Katie, lo dejo con Katie para que lo organice. Listo, gracias, doctor Fernando. En este momento, entonces, vamos a ascender a panelista al estudiante Jean Pablo Duarte Vega. Jean Pablo, en este momento podrás activar tu cámara si deseas. Katie, ¿estás ahí? Sí, señor. Días. Muy buenos días, Jean Pablo. Te escuchamos. Muy buenos días, doctor Horacio. Katie. Un saludo muy especial desde el Socorro Santander. Después de este largo tiempo que ha pasado de la Constitución del 91, y mi pregunta en estos momentos es, ¿cree usted que usted, como formó parte de los creadores de la Constitución del 91, cree usted que esta Constitución le faltó incluirle algo o se quedó algo como en el tintero que usted diga en estos momentos no lo pude lograr, no se pudo incorporar
esta situación dentro de la Constitución. Y también qué piensa de los constantes movimientos que hay en este momento para tratar de hacer una nueva Constitución y precisamente como para incluirle en esta nueva una reelección presidencial que a mi juicio pienso es lo que quieren para como desestabilizar el país de alguna manera. Muchísimas gracias por su participación y por brindarnos esa oportunidad de recibir su clase, doctor Serpa, muy formal. No, muchas gracias. Muchas gracias, Jean Pablo. En este momento vamos a ascender a panelista al estudiante Edgar Suárez. Edgar, en este momento podrás encender la cámara si deseas. Hola, doctor Serpa, ¿me escucha? Sí, señor, muy bien. Un saludo grande acá desde Piedecuesta, Santander. Gracias, Edgar. Yo fui 2 veces concejal del municipio de Bucaramanga y acabo de ser diputado del departamento. Doctor Serpa, ojalá hubiese podido con usted en los encuentros que hemos tenido durante todos estos años, haberle comentado un pasaje que nos tocó vivir a usted y a mí hace muchos años. Le voy a hablar de 1988. Yo soy egresado de la UIS. Viví todo el proceso estudiantil de los 90. Y con usted en el instrumento constitucional del estado de sitio tuvimos un encuentro los estudiantes muy importante y generoso de su parte en aquel momento. Los estudiantes de todo ese movimiento de los 90 algún día nos reunieron por los problemas de seguridad y por todos los líos que teníamos los estudiantes de la UIS en una casa del barrio Universidad, entre Universidad de Comuneros en la carrera 26A, entre calles 11 y 12, ahí muy cerca de la UIS. Y nos dijeron que teníamos una charla por nuestros problemas de seguridad. Gran sorpresa tuve en ese momento cuando quien estaba en la charla era usted. Quien nos hablaba era usted a 20 estudiantes para decirnos que teníamos por medio de la Procuraduría garantías y que cualquier problema que tuviésemos, usted nos dio su teléfono fijo cuando eso no había celulares y nos recomendó que le diéramos el teléfono a nuestras mamás o a nuestras novias y en alguna situación de desaparición lo llamáramos. Era una época muy conflictiva, de muchos problemas, usted lo dijo ahora, 4 candidatos presidenciales muertos, matan a Antequera, matan a Bernardo Jaramillo, matan a Carlos Pizarro, a Galán, matan magistrados, militares. Usted llega como procurador reemplazando al asesinado Carlos Mauro Hoyos, bombas, asesinatos, sicariato, y fue una época muy, muy complicada la que vivimos. Doctor Serpa, mi pregunta es la siguiente. Si logramos salir nosotros de ese país de caos, de violencia, ¿qué esperamos nosotros ahora con base en los instrumentos de democracia, con esta Constitución, para poder llegar a un desarrollo justo, a una democracia armónica, a una justicia real? Si logramos salir en esa época y sacar el país adelante, así sea con la pandemia y con todas las vicisitudes, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el norte? ¿Tenemos que seguir? ¿Tenemos que continuar? Tenemos que seguir luchando en ese país que nos colocó en aquella época como la que vimos usted y yo como estudiante, usted como procurador, y logramos sacar adelante ese país. ¿Qué hay que seguir haciendo hacia adelante, doctor Serpa? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Edgar. En este momento vamos a ascender a panelista al estudiante Moisés Barón. Moisés, en este momento ya podrás encender la cámara y el audio. Se encuentran en la parte inferior de la ventana de Zoom. Muy buenos días, doctor Horacio Serpa, le saluda Moisés Barón. Yo soy trabajador de Ecopetrol y dirigente sindical. He tenido la oportunidad de compartir con usted también en otros espacios, pero muy grato tenerlo aquí en este lugar de la especialización. Y creo que usted ha hecho un muy buen diagnóstico de lo que nos ha sucedido como país y toda esta historia de la Constitución, pero también la historia social, política, y creo que al lugar para el momento que estamos viviendo.
señalar que, por supuesto, el haber tenido usted la oportunidad de ser incluso casi que el presidente de la República en los momentos que el doctor Ernesto Samper no podía ejercer, pues también le da a usted una autoridad, pero también lo pone y lo sitúa sobre una responsabilidad histórica alrededor de esto que hoy de pronto usted lamenta que de lo que pudo ser y no fue, y lo que el maestro Carlos Gaviria Díaz denominaba la pseudodemocracia en la que hemos estado como país. Sin embargo, mi pregunta en concreto es, doctor Horacio Serpa, aprovechando su experiencia y haber sido usted de la constituyente del 91, hoy hay mucha animadversión hacia una nueva constituyente, a pesar de que la que tenemos ha venido siendo reformada de manera muy permanente. Entonces, también estamos en un momento político donde se habla de la construcción de una paz completa y de la inclusión de sectores que han estado rezagados y que nunca fueron incluidos, como las izquierdas, tanto las izquierdas democráticas como las izquierdas que estuvieron alzadas en arma y que hoy, como el partido FARC, vienen a la civilidad a cambiar balas por votos. Entonces, es decir, ¿cómo hacemos, doctor Serpa, para, primero, convencernos de si es necesaria una nueva constituyente o no? Y segundo, de si estamos de acuerdo en que haya una nueva constituyente, ¿cómo hacer para que realmente se puedan dar la inclusión de todas las voces y de todos los sectores, insisto, incluidos de los que hoy pueden estar alzados en arma contra el establecimiento? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Iván, por tu intervención. Vamos a pasar con, perdón, Moisés, muchas gracias por tu intervención. Vamos a pasar con el estudiante Iván Heredia. Iván, en este momento te estamos ascendiendo a panelista para que puedas encender tu micrófono y cámara. Ay. Ya te estamos escuchando, Iván. Buen día, ¿me están viendo y escuchando? Yo lo estoy escuchando, pero no lo veo. Ok. No. Bueno, doctor Serpa, bueno, quisiera que me vieran, pero muy buenos días para todos y para el doctor Serpa. Es un honor tenerlo aquí en esta especialización de constitucional. Y siendo usted un constituyente del 91, yo quisiera preguntarle cuáles considera usted que con el trasegar del tiempo fueron los aciertos y desaciertos de la Constitución del 91, como también si consideraría que esta Constitución debería ser más pétrea o más rígida, pues ha tenido muchas adendas. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván, por tu intervención. En este momento vamos con la última intervención del estudiante Robinson Castillo. Robinson, en este momento te estamos ascendiendo a panelista para que puedas realizar tus preguntas o comentarios. Doctor Horacio, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo ha estado? Bien, sí señor, me alegra muchísimo volverlo a ver, me alegra muchísimo volverlo a ver y a saludar, doctor Horacio. No sé si usted se acuerde, y hablando de democracia ahorita, yo tuve el placer de ser concejal en el municipio de Landazuri, Santander, actualmente vivo en Bogotá, en la época de 2008-2011. Fui de Bogotá y pues tuve la oportunidad ya de trabajar con el señor Mario Suárez, que perdió la vida en ese entonces. También hablando de democracia, todo esto, una guerra que se avecinó y doctor, hoy no tuve la oportunidad en ese entonces porque fueron muchos los problemas que padecimos, pero hoy me queda más que agradecerle porque fue usted una persona muy cercana y de la cual recuerdo que en el municipio de Vélez, Santander, cuando estábamos en el entierro del señor Mario Suárez, fue usted una de las personas que se acercó y me dijo,
a usted toca protegerlo como sea. Logré terminar ese periodo, fue un periodo durísimo, un periodo donde realmente pues no quise volverlo a repetir porque era una guerra y esta guerra, usted sabe, doctor Horacio, que no era una guerra de grupos al margen de la ley, sino era una guerra donde participaba el Estado y utilizaba las fuerzas militares de las cuales se supone que el Estado las debe utilizar para proteger a los ciudadanos, y en este caso se está utilizando es para acabar a líderes y para acabar a personas que hagan oposición al Estado o al gobierno que se encuentre gobernando. Entonces, frente a eso, doctor, pues no sé si pues ya como ni pregunta ni nada, doctor, porque realmente usted lo ha vivido, el país lo ha vivido, la mayoría de colombianos hemos tenido que pasar por situaciones difíciles, desplazamientos, si usted es un líder que le hace oposición al Estado, es un líder perseguido, nunca vamos a tener esa libertad como tal, la que la Constitución nos otorga. Entonces, frente a eso, doctor, era como lo que quería mencionar y decir, todavía al Estado le falta realmente mirar cómo o protege al pueblo y realmente dejar de masacrar a estos pequeños líderes o grupos que son oposición y que la oposición siempre va a servir en un Estado de democracia, porque si no, todos seríamos sometidos y no habría una libertad como la expresa la Constitución. Muchas gracias, doctor Serpa. Muchas gracias, Robinson. Muy claro. Muchas gracias, Robinson, por tu intervención. Ahora le damos la palabra al doctor Serpa para que nos pueda responder las preguntas. Gracias por la oportunidad de responder esas inquietudes de Pablo, de Edgar, de Moisés, de Iván, de Robinson. Ustedes con sus preguntas han corroborado lo que yo he pretendido decir en mi charla. Tenemos un país democrático porque tenemos una constitución, porque se elige el presidente de la República cada 4 años, etc. Pero en la práctica no, en la práctica la democracia nuestra no funciona. ¿Cómo va a funcionar una democracia en donde matan a los alcaldes, en donde se persigue a los concejales, en donde al lado de los civiles que están violando la ley, que son guerrilleros, que son paramilitares, que son delincuentes organizados, como se llame, también hay participación de personas vinculadas al Estado? Eso es tremendo, eso es terrible, lo estamos viendo actualmente. Fíjense ustedes cómo todos los días salen noticias de acusaciones a miembros de la fuerza pública. Porque yo soy republicano, porque yo quiero las Fuerzas Armadas, porque yo respeto los gobiernos elegidos democráticamente, pero eso es lo que sucede. Yo recuerdo cuando era sencillamente un abogado que acababa de llegar a la Cámara de Representantes de haber denunciado hace muchísimos años, más de 30, el primer caso de paramilitarismo. Yo digo que el primero, seguramente hubo muchos que no se conocieron, el primer caso de paramilitarismo que ocurrió en Colombia, el asesinato de un joven campesino en San Vicente de Chucurí, que se llamaba Josías Landazábal. ¿Cómo así? ¿Cómo así que hay miembros del ejército que matan a personas
que están cumpliendo con sus deberes, que son buenos ciudadanos, solo para poder decir, tenemos a nuestro favor 15 bajas y por ello tenemos derecho a no sé qué clase de beneficios que ofrecían a los que mostraran como resultado los cadáveres de unos colombianos acusados de guerrilleros. Tremendo, y ese es un solo ejemplo. Ahora, yo sé que la mayoría de las fuerzas militares no son corruptas. Yo defiendo en ese sentido a la fuerza militar y policial porque esto que estamos comentando no ocurre como un comportamiento institucional, es decir, no se reúnen los comandantes del ejército con los comandantes de la policía para decir vamos a hacer falsos positivos, vamos a asesinar a fulano de tal, vamos a interceptar los teléfonos, etc. Es evidente que yo lo viví, que yo lo sufrí, es una demostración de que tenemos una democracia precaria. Ahora que vamos a tener la oportunidad, digo, tener todos los colombianos de opinar al menos, pienso, sobre lo que debe ser una nueva vida para todos los colombianos en donde quepamos todos, en donde no haya estos casos de miseria y de ostracismo tan tremendo que estamos aquí denunciando. Esa oportunidad servirá para que reclamemos democracia. La vacuna, o por lo menos la vacuna mayor, para que podamos tener la oportunidad de trabajar detrás de un Estado democrático, es acabar con la violencia. Mientras haya violencia, no vamos a tener nosotros cumplido el ideal de tener un Estado en donde se respeten las leyes, en donde las autoridades sean legítimas, en donde la justicia sea justa y oportuna. Y esa es una desgracia. Entonces, mi principal fórmula es acabar la violencia, respaldar lo que llamamos aquí la paz. Ver la manera de encontrar el camino del entendimiento y de la reconciliación. Ahora, respecto a la Constitución Nacional, yo amo la Constitución Nacional, yo soy tal vez el único colombiano que tuve la oportunidad de participar en los desarrollos de la Constituyente como ciudadano, como congresista, como miembro del gobierno nacional. Y luego haber participado en la elaboración de la Constitución Nacional, en la Constituyente. Yo quiero esta Constitución. Sé cómo fue construida. La Constituyente fue tal vez el único ejemplo que tenemos en nuestra historia de conciliación, de entendimiento, de consensos, de querer hacer las cosas bien y en beneficio de todos. Pero eso se malogró. ¿Por qué? Porque no tuvimos la oportunidad de preparar al país sobre lo que era una constituyente. Nosotros mismos los constituyentes nos engañamos. Pensábamos que la solución era hacer la constitución. Una constitución popular, una constitución democrática, una constitución justa. No. No era hacer, sino después de hacer la Constitución, ver la manera de aplicarla. Y aquí eso fue lo que ocurrió.
que no se aplicó cabalmente la Constitución. Entonces, hay artículos todavía en la Constitución que no se han estrenado. Ahora tiene cosas muy buenas ya en el plano de lo académico. Imagínense una Constitución después de haber vivido 45 años en estado de sitio con la Constitución del 86. El estado de sitio le daba poderes casi que omnímodos al presidente de la República para gobernar. Después de esa experiencia, tener una Constitución que regula los estados de emergencia, que le impone condiciones, que no permite que vuelva a haber en Colombia estado de sitio, que le impone unas responsabilidades a los gobernantes sobre sus decretos y sus decisiones cuando estamos en estado de emergencia. Los decretos que está haciendo el gobierno en este momento en un estado especial de emergencia de tipo económico y social tienen que ir al Congreso a que el Congreso los estudie y pueden ser demandados ante la Corte Constitucional. Esa es una democracia. Cosas buenas de la nueva Constitución, bueno, la creación de la Corte Constitucional. A mí me parece que fue un avance notable. La creación de la Fiscalía también, porque el antiguo sistema que era de tener una dependencia de instrucción criminal que dependía del gobierno, era muy frágil, no tenía independencia. Además, se profesionalizó la aplicación de la administración de justicia, porque de pronto se acabó una justicia en la cual nos defendíamos con el código, pero teníamos que enfrentarnos a unos ampones armados de metralleta. Me parece muy importante la creación de la Defensoría del Pueblo, me parece muy importante que se hayan trazado unas líneas para definir que la justicia en Colombia es esencialmente independiente y autónoma. Se hizo una Carta de Derechos muy completa y se aprobaron unos instrumentos para que el ciudadano de a pie pueda pedir el respeto por esos derechos, como la tutela, como las acciones populares. Se establecieron criterios muy importantes en materia de soberanía popular. Por ejemplo, plebiscito, los referendos, la revocatoria del mandato, la iniciativa popular. Puede que no se hayan cumplido cabalmente, pero ahí están, como en ninguna parte. Entonces, la independencia de la Junta Directiva del Banco de la República, porque antes era el gobierno. Y el presidente de la República llamaba al gerente de la imprenta nacional para que timbrara billetes por valor de 10.000 millones de pesos que se necesitaban para una emergencia. Y se llegaba a sofocar la emergencia con 10.000 millones de pesos, pero se estaba creando un grado de daño en materia económica, de inflación, de devaluación de la moneda. Ese fue una cosa muy importante. Un instrumento que da poder político que debe manejarse con neutralidad, lo manejaba el gobierno.
ahora la maneja una junta independiente. En fin, hay una cantidad de casos y de asuntos importantes que identifican a la Constitución como una Constitución democrática, garantista y hecha para todos. Igualdad de la mujer, igualdad racial, igualdad para acceder a los servicios más esenciales, al servicio de justicia, al servicio de educación, al servicio de la justicia, en fin, no se cumple, ustedes dirán, ok, pero estamos hablando de la construcción de esa Constitución. Ahora, ¿qué fue lo malo? Que nosotros pensamos, todos, que era aprobar la Constitución y todo se arreglaba en Colombia, no. La aplicación de cada artículo requiere una preparación, requiere un trecho para poder discernir sobre el mismo. Nosotros creamos un artículo por virtud del cual se obliga al Estado a enseñarle la Constitución a la gente. Aquí la gente no sabe todavía sus derechos. Sin embargo, ha habido más de 6 millones de tutela. Así sería el estado que teníamos de violación de los derechos esenciales. Entonces, bueno, hubo una buena Constitución y no la hemos podido aplicar. Ese es el mal tremendo, una dificultad tremenda, que es consecuencia, entre otras cosas, de que no hubo una conformidad completa con la Constitución. Entonces, un sector que no se consideró representado en la constituyente, una vez aprobada la Constitución, se dio a reformarla. La Constitución colombiana ya se me perdió la cuenta, porque yo antes era muy dedicado a mirar cuáles eran las reformas a la Constitución. Entonces, una reforma a los 30 años, que es el tiempo de una Constitución nueva, 30 años, en un instrumento de esta naturaleza, bueno, es mínimo. La Constitución de Filadelfia, de los Estados Unidos, fue creada en el año de 1789. En Argentina, en el año 1853, creyeron que habían descubierto el agua tibia y dijeron, vamos a copiar la Constitución de los Estados Unidos. Y lo hicieron. Y duró 10 años. Muy difícil. Pero se me preguntó sobre las normas pétreas. Son aquellas normas que no se pueden modificar o se pueden modificar con mucha dificultad. Cuando estábamos en el desarrollo de la constituyente, algunos presentaron una moción para prohibir que en los primeros 10 años se modificara la Constitución. Bueno, nosotros éramos un cuerpo colegiado supremamente liberal y estábamos imbuidos por el propósito de querer representar a todos los colombianos y de representar la democracia real, que dijimos no, si hay cosas mal hechas que vengan mañana y la cambien, pero no creíamos que se iba a ir esa avalancha de cambio. Entonces sí,
en algunas veces es conveniente que haya normas pétreas, pero no tanto como las que hubo en la Constitución de 1886. La Constitución de 1886 decía, no la puede cambiar sino el Congreso, solo el Congreso. Pasaron 105 años. Se hizo una reforma importante en el 36, pero muchas de esas normas tampoco se pudieron aplicar. ¿Por qué? Porque aplicaban el estado de sitio. Se cerraba el Congreso. Entonces, era una situación supremamente complicada. Aquí, yo creo que ya este delito, si lo fue, prescribió. Hubo que cometerse un error. Dejémoslo en error. No es que mañana me aparezca por ahí un auto de detención, como llamábamos antes. El error de que para crear la posibilidad de hacer una constitución en un país donde estaba prohibida la reforma de la Constitución como no fuera por los medios del Congreso, hubo que dictar una norma basada en el estado de sitio. La convocatoria del plebiscito que convocó a la constituyente de Colombia fue dictada en un acto de carácter del doctor Vigilio Barco y de patriotismo por un decreto de estado de sitio. Entonces, bueno, las circunstancias fueron de diferente tamaño. Unas cosas fueron acertadas, otras no. Me preguntan que si yo estoy de acuerdo en hacer una nueva constitución cuando se cumplieron los 25 años de la Constitución. Como quiera que había tantas dificultades para lograr la paz. También 40 años luchando por la paz y nunca se podía. A los anhelos de paz los destruía un balazo. Entonces, yo dije, hombre, hay como ambiente político para hacer por lo menos lo que en una época se llamó la pequeña constituyente. Es que ustedes tal vez no recuerdan que aquí se intentó cambiar la Constitución del 86. En el gobierno de López, que fue en 1974. En el gobierno de Turbay, que fue en el 78. En el gobierno del doctor Vigilio Barco. Y no se pudo. Los dos primeros casos, porque la Corte de la época, que era la Corte Suprema de Justicia, no había Corte Constitucional, dijo que se han cometido unos vicios de forma en la tramitación del proyecto. Cuando Barco, porque los narcos quisieron apoderarse del poder constituyente en Colombia, y entonces hubo necesidad de retirar el proyecto que ha presentado el doctor Barco. Entonces, en esas condiciones, bueno, algunos dijimos, es el momento para no regresar a ello y hacer una reforma constitucional, pero no, estábamos equivocados, que la violencia es tenaz. Yo hoy no soy partidario de reformar la Constitución, tiene unas normas esenciales que defienden la democracia.
ha sido desmantelada. Pero hay unas normas que se mantiene la estructura del Estado y se mantienen unos principios democráticos. Es que antes la cosa era muy difícil. Ustedes seguramente no saben que cuando estaba en vigencia la Constitución del 86, se reunía el gabinete y podía dictar órdenes de captura contra sus contrarios políticos. Eso es una barbaridad. Entonces, bueno, la situación que tenemos hoy es la de que si tuviéramos la oportunidad de repensar a Colombia con ocasión de los efectos de este desastre que nos ha ocurrido al mundo entero con el virus, podría ser un momento oportuno de tener una nueva constitución. Pienso que ahí más o menos he cubierto casi todos los casos que me plantean. Totalmente No quiero apoderarme de todo el tiempo. Bueno, doctor, en nombre del señor rector Diego Tamayo y de las directivas de la institución, le damos las gracias por aceptar la invitación, por acompañarnos, por esta clase fenomenal. Deseamos que nos puedas acompañar en futuras ocasiones. Muchas gracias a todos nuestros estudiantes, 114 asistentes y a todas las personas que están en el live. Muchas gracias por la asistencia. Bueno, muy amable, estoy muy contento, muy feliz y muy realizado de poder trabajar con mi ciencia y de expresar unos conceptos ante un grupo tan importante de santanderianos, especialmente entiendo. Eso me gusta mucho. Y si hay personas por fuera de la universidad que escucharon la conferencia, bueno, a mí me halaga. Ojalá sirva para algo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias. A todos nuestros estudiantes del grupo 2 ya se les envió a su correo institucional el link para la clase con el doctor Juan Carlos Dietes, que es por la plataforma Meet. Damos un receso de 10 minuticos para que puedan ingresar a la clase. Muchas gracias.